de nuevo, mi nombre es Evelyn Salazar, soy arteeducadora y tengo el emprendimiento artístico Palta Print. En el video anterior te enseñé a cómo realizar tus propios sellos a partir de diseños que tú mismo puedes crear y en el video de ahora vamos a aprender a estampar con esos sellos. El estampado se puede realizar en diferentes tipos de técnicas, pero en este curso nos vamos a especializar en el estampado en bloque o block printing. Las aplicaciones que podemos utilizar con esta técnica en específico son muy diferentes y esto implica trabajar con diferentes tipos de telas. Podemos utilizar telas tipo la popelina, algodón, lino, lona, lienzo y también podemos aplicarlas con cualquier tipo de objeto utilitario, ya sea con cartucheras o con tapetes que utilizamos para la comida e incluso podemos hacerlo para hacer nuestro propio merchandising. Los materiales que vamos a utilizar para la técnica del block printing son pocos. Primero, la tinta. En este caso vamos a utilizar tinta de la marca Speedball en tubo. Un rodillo de jeve o de goma suave para poder estirar la tinta y traspasarlo a nuestro sello. Por supuesto, nuestro sello ya tallado. Una base de acrílico, metacrilato, cristal o cualquier superficie plana que nos ayude a estirar la tinta. Un barén o cualquier objeto que nos ayude a hacer presión sobre el sello. Nuestro soporte, que van a ser las telas. Una regla que nos ayude a distribuir los sellos en la tela. Y siempre un mate de corte o cualquier tipo de material que nos ayude a cuidar nuestro espacio de trabajo. Antes de iniciar con el proceso de estampado, tienes que saber identificar qué tipos de telas puedes utilizar para hacer esta técnica. Las que yo recomiendo generalmente son las telas de algodón, puesto que son telas lisas y no tienen ningún tipo de porosidad. Esto es muy importante porque cuando tú estampes vas a trabajar con una tinta al aceite y la tinta se va a pegar a veces en los pelitos que puede tener la tela y no necesariamente va a traspasar la imagen del sello. Puedes utilizar también otros tipos de tela como el tocuyo o la lona, pero siempre tienes que tener cuidado en prepararla y quitarle todos los residuos antes de poder estampar. Aquí, por ejemplo, tenemos tela de popelina, que es bastante lisa y es utilizada muchísimo en aplicaciones como pañuelos, por ejemplo, porque es muy fácil de trabajar con ella. Para la técnica del block printing, lo primero que vamos a hacer es preparar la tinta para poder entintar el sello. Y para esto vamos a utilizar nuestra superficie lisa, en este caso estoy utilizando metacrilato, uno de nuestros rodillos de goma y la tinta. El proceso del entintado es bastante sencillo. Vamos a sacar un poco de tinta, no es necesario sacar muchísima porque eso depende en realidad del tamaño de nuestro sello. Y lo que vamos a hacer con nuestro rodillo es estirar esta tinta. Vamos a mancharlo un poco, ¿sí? Es solamente un poco. Y lo que vamos a hacer es estirarla poco a poco. De esta manera. El tipo de movimiento que vamos a hacer al inicio es el suficiente como para manchar el rodillo. Tiene que estar cubierto en todos lados. Y una vez que ya tengamos eso, es que vamos a estirar en diferentes direcciones. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y también en diagonal. Si vemos que nuestra base está siendo transparentada, eso significa que necesitamos cargar un poquito más de tinta y volvemos a repetir lo del inicio. Cargamos ligeramente el rodillo y luego pasamos a estirar en diferentes direcciones, arriba abajo, izquierda a derecha y diagonalmente. Lo importante a tener en cuenta en este proceso es que la tinta no tiene que tener ningún tipo de grumo. Por eso esto se llama estirar la tinta. Tiene que estar completamente lisa. Una vez que el rodillo esté suficientemente cargado, podemos pasar a entintar nuestro sello. Para poder entintar nuestro sello, simplemente vamos a cogerlo y ponerlo en una superficie plana y pasar el rodillo encima, preferiblemente en una sola dirección. Si hemos empezado de izquierda a derecha, podemos continuar de izquierda a derecha.
¿Cómo sabemos cuándo ya hemos traspasado la tinta? Cuando vemos que va desapareciendo del mismo rodillo. Si esto sucede, simplemente tenemos que repetir hasta que todo el sello esté entintado. Ahora vamos a estampar en los diferentes tipos de tela que podemos conseguir. Para esto vamos a sacar todo lo que es tinta fuera de nuestro espacio de trabajo y posicionar nuestra tela aquí. Es súper importante no tener dobleces en la tela, por más que queremos poder nosotros colocar nuestro sello en solo un espacio, siempre es importante estirarla por completo, sin que haya nada a los alrededores que nos puedan estorbar. Tenerla siempre estirada es muy importante y para poder sellar simplemente vamos a colocar nuestro sello sobre la tela de esta manera y vamos a hacer presión. ¿Cómo podemos hacerlo? La primera herramienta que siempre vamos a poder utilizar es nuestras manos. Si tenemos la suficientemente fuerza y la soltura para poder tenerlo quieto, excelente. Si no, también puedes utilizar un objeto para hacer peso. En este caso yo utilizo un barén como este de aquí. Y simplemente, sin mover el sello, vamos a hacer presión en cada uno de los espacios o las zonas donde ha sido entintado nuestro sello. ¿Cómo sabemos nosotros si ya está listo el sello, si ya está estampada la figura? Tanto como lo hicimos en el vídeo anterior con el papel, simplemente levantamos un espacio. No es necesario retirar todo el sello porque podemos moverlo de su espacio original. Si creemos que ya está listo, simplemente lo retiramos y listo. Este es el resultado en 3 tipos de telas: popelina, tocuyo y lienzo. Se ha aplicado la misma cantidad de tinta en las 3 y también hemos ejercido el mismo tipo de presión y fuerza. Pero hay algunas diferencias en cuanto a la tercera y eso tiene que ver mucho con la textura. La tela de lienzo es bastante más gruesa y la trama y urdimbre hacen que esta tenga textura. Por eso es que el acabado de la tinta no va a quedar por completo como si lo hace en el tema de la tela de tocuyo y la tela popelina, que está completamente más lisa y es muchísimo menos texturada que el lienzo. Siempre tenemos que tener en cuenta esas cosas para poder estampar en la tela que vayamos a escoger. Una vez que ya has experimentado con el estampado de tus sellos en la tela, ahora solamente es cuestión de tu propia creatividad. Para poder aplicar las diferentes combinaciones de colores, tanto de las tintas con las telas, solamente tienes que tener en cuenta un par de cosas. Primero, los tipos de colores que quieres combinar en cada uno de los soportes y material, y también la combinación que puedes hacer con ellos mismos. Cuando nosotros hemos hecho el primer paso, hemos estampado la tela una sola vez. Pero si tú vuelves a repetir el proceso, puedes hacer patrones de esta manera. Un segundo tipo puede ser el combinar colores. Yo, por ejemplo, he utilizado la tinta negra y la tinta azul para tener otro tipo de patrón con el mismo sello a 2 diferentes colores en una sola tela. Y una tercera combinación que puedes hacer es juntar 2 diferentes colores. En este caso yo he utilizado el azul y el rojo en un solo sello. Simplemente tienes que agregar la tinta una en cada color y repetir el proceso de estirado. ¿Qué sucede en estos casos especialmente? Que cuando tú utilizas en el rodillo o estirando la tinta más de un solo color, estas también van a combinarse y van a generar los típicos colores secundarios o terciarios dependiendo qué tinta has utilizado. Antes de empezar con el proceso de limpieza de tus herramientas y materiales, tienes que preguntarte si de verdad ya terminaste de trabajar. Porque una vez que empieces con el proceso de limpieza, que es un proceso muy engorroso, empezar otra vez va a ser bastante frustrante para ti.
Así que una vez que dices ya he terminado, pues vamos a limpiar. Primero vamos a limpiar tus herramientas, el sello y el rodillo. Para limpiar ambas herramientas, lo que tienes que hacer tú es coger un paño húmedo con agua y jabón o un pañito de bebé y retirar el exceso de tinta, de esta manera. Simplemente vas a pasar con mucho cuidado el paño por sobre el sello y retiras el exceso. Nada más. De pasada también te puedes ir limpiando porque limpiar tus herramientas va a hacer que tú misma te ensucies. Y lo mismo tienes que hacer con el rodillo. Vamos a retirar el exceso con este material. Dependiendo también del tipo de tinta que vayas a utilizar, si tiene mucha carga de pigmento, entonces no necesariamente tu rodillo va a quedar completamente blanco, pero eso no es problema. Recuerda siempre retirar los excesos. Una vez que has terminado de limpiar tu sello y tu rodillo, lo sacas del camino y vas a pasar a limpiar tu base donde has estirado la tinta. Y básicamente haces lo mismo, vas a coger el paño y vas a retirar la tinta que ya está estirada. ¿Qué puedes hacer con la tinta que tienes aquí de sobra? Si está lo suficientemente fresca, puedes intentar guardarla, o si está ya bastante seca, vas a tener que descartarla. De una u otra manera, siempre recuerda retirar lo más pronto posible la tinta de la superficie de estiramiento. Ahora es tu turno de estampar. Para ello, igualmente que en el video anterior, puedes escoger un diseño del material didáctico o crear tu propio sello y estamparlo en cada tipo de tela. Te propongo hasta 3 ejercicios. En el primero puedes hacer un patrón utilizando un sello a un solo color. En el segundo puedes utilizar e intercalar 2 sellos, cada uno con un color diferente. Y en el tercero puedes hacer utilizando un solo sello con 2 colores. Muchas gracias por acompañarme en estos vídeos y seguir las actividades. No te olvides de revisar nuestros materiales didácticos para que puedas seguir tallando y estampando todas tus creaciones. ¡Hasta luego!